Ahí estamos. Bendiciones, mis hermanos. Hoy como otro martes, otra lección que acá el maestro Marco nos va a dar. Le damos la bienvenida, los bendecimos a toda la iglesia. Somos el Centro Cristiano del Seibo y de Magdalena, de la Iglesia Santidad, del pastor Hugo Rifo. Y bueno, ya estaríamos por la lección número 12, si no me equivoco, siempre la erro. Por la 13, lección número 13, así que lo dejamos al hermano Marco, quien nos va a seguir deleitando de su conocimiento. Amén, amén, amén. Qué bueno tener un presentador así, ¿no? Queda claro. Tiene todo claro. Pero bueno, gracias a Dios por un día más de vida, ¿no? Gracias a Dios por el privilegio de poder estudiar la Biblia. Es un regalo que nos da Dios. Amén. Y bueno, más esta parte, ¿no?, de la Biblia donde Dios nos habla acerca de por qué estamos en la iglesia, ¿no? Por qué Dios no nos puso en la iglesia solamente para que estemos, sino que en Efesios, Pablo, en estos versículos que vamos a estudiar hoy, Pablo nos habla del gran propósito de Dios, ¿no? El gran propósito. Hoy estaba pensando eso, ¿no? Saben que nosotros al estar en la iglesia, al participar de los ministerios, somos parte de un plan más grande, ¿no? Del plan eterno de Dios, ¿sí? A veces nosotros creemos qué sé yo, a mí me pasa, ¿no?, cuando preparo una clase o algo, que mi propósito es que salga bien, ¿no? El propósito pero hay un propósito más grande en las cosas, ¿sí? En la iglesia. Dios nos da el privilegio como iglesia de formar parte de ese propósito, ¿no? Él podría haberlo hecho solo, ¿no? Pero Él quiso regalarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, un don, un talento, para que formemos parte de ese gran propósito. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que es, ¿no? Venimos a la iglesia, decimos hoy me toca hacer esto, y lo hacemos, y no nos damos cuenta de que Dios está haciendo algo, ¿no? Que Dios está formando algo más grande, que a veces cuesta entender, ¿no? Creo que nosotros, mucha gente, la mayoría de la gente cree que el propósito más grande es su ministerio, ¿no? Yo quiero el músico, o el que predica, el que canta, el que enseña, cree que como que todo gira alrededor de su ministerio, ¿no? Pero somos todos parte de un engranaje, ¿no? ¿Vieron como una máquina donde está el engranaje más grande, que es Jesús, ¿no? Pero somos todos importantes, ¿no? Si en una máquina se rompe un engranaje, la máquina deja de andar, ¿no? No funciona bien. Y en la iglesia cada miembro, cada parte del cuerpo es un engranaje importante. Y acá en este pasaje Pablo nos dice que la iglesia va a crecer recién cuando cada engranaje ocupe su lugar. Si no, la iglesia no va a llegar a ser aquello para lo cual Dios la dejó acá en la tierra, ¿sí? Así que no es una cosa chiquita, ¿no?, lo que vamos a aprender hoy. En sí ya más o menos creo que lo vimos un poquito otros días, ¿no? Pero cada uno de nosotros somos importantes en este plan de Dios, ¿sí? Y Pablo sigue diciendo más adelante que recién la iglesia va a crecer cuando cada uno de nosotros ocupe su lugar, ¿no? Si no, vamos a ser siempre una iglesia que le falta algo. No sé si, ¿vieron que no le da la sensación que a nuestras iglesias siempre hay algo que le falta? ¿No vieron ese dicho, siempre le falta 5 para el peso, ¿no? Es más viejo, ahí me mandé a frente con la edad, ¿no? Pero veo que siempre hay algo, ¿no? Siempre, y siempre hay un hermano que no quiere, y siempre hay uno que a mí me gustaría hacer esto, y como dice Pablo en 2 Corintios, ¿no? Gente que le gustaría hacer de una forma y como no es, no quiere hacer nada, y siempre hay gente que se enoja y siempre que se lleva mal, y gente que esto y lo otro, siempre, y hay gente que no quiere participar, ¿no?, de la iglesia. Hay gente que le gusta venir los domingos nomás y sentarse y escuchar y irse, y hasta que cada uno de nosotros no ocupe el lugar. Por supuesto la iglesia va a seguir, ¿no? La iglesia hace 2000 años que está y siempre tuvo los mismos problemas, ¿no? Pero Pablo acá en Efesios nos habla de lo que Dios le gustaría, ¿no? Nosotros siempre decimos, Señor, hágase tu voluntad, ¿no? Acá en la tierra como en el cielo. Y acá Efesios nos habla de cómo a Dios le gustaría que sea la iglesia, ¿no? Y bueno,
sería bueno que aprendamos de esta parte, y como decíamos la otra vez, ¿no? Que no sea solamente que lo aprendamos de acá, de la mente, sino que pueda bajar a nuestro corazón. Y es importante, ¿saben? Es lindo saber que somos todos parte de algo, ¿sí? Después vamos a ir hablando un poquito de esto, ¿no? Vamos a ver cómo primero Pablo en este pasaje, que desde el 11 nos habla de los 5 ministerios, ¿no? Los 5 ministerios, dones ministeriales se los llama, ¿no? No está hablando de dones, sino está hablando de personas, ¿no? Personas, Dios a una persona le regala un don, pero a la iglesia Dios le regala personas. No sé si me entienden. O sea, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro son regalos que Dios le dio a la iglesia. Porque Dios tiene un propósito para la iglesia, y para cumplir ese propósito necesita de que haya apóstoles, necesita que haya profetas, necesita que haya evangelistas, pastores y maestros, ¿sí? Así que no es al revés, como hablábamos la otra vez, no es que yo soy pastor y quiero que Dios me regale una iglesia, ¿no? No, es al revés, que es peor. Así que por ahí a muchos se nos va la gana de ser pastores, ¿no? Porque no es que nosotros vamos a ser dueños de una iglesia, sino que la iglesia va a ser dueña de nosotros, ¿no? Y yo sé que, pero no es así, pero uno cuando conoce pastores de pastores que tienen el don de pastor, se da cuenta que él no es dueño de su vida, ¿no? No sé si conocen pastores que están comiendo y que los llaman en medio de la comida y se enfermó la hermana Clotilde y tiene que salir corriendo a cualquier momento, ¿no? Porque es un regalo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que es ser pastor, ¿no? Porque hoy en día también el pastor está muy desvirtuado el ministerio del pastor, ¿no? Cualquier persona que está en una iglesia sobre la congregación ya se le llama pastor, es un título, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que el pastor no es un título, ¿no? El pastor es un don. La persona que quiere tener el título de pastor tiene que tener don de pastor, ¿no? Y tiene que tener don de pastorear. Parece una pavada, ¿no? Dice, ¿qué es lo que tiene que hacer primero el pastor? Pastorear. Pero hoy en día existen personas que no tienen don de pastor quizás, ¿no? Y están... Vieron que cuando uno arma una máquina, no sé si les pasó alguna vez, yo me acuerdo cuando era chiquito que había relojes, todavía había de esos relojes que tenían engranajes, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que mi papá había comprado un reloj despertador de esos y yo me gustaba desarmar, ¿no? Pero después cuando lo tenía que armar, ponía un engranaje mal y todo y no funcionaba, ¿no? Porque la cosa funciona cuando cada engranaje ocupa su lugar. Por eso Pablo dice, no, según la actividad propia de cada miembro, ¿no? O sea, y cuando si uno arma mal y pone un engranaje donde no tiene que estar, la máquina no anda bien. Por eso a veces puede ser, ¿no?, que haya iglesias que no anden bien, porque hay gente ocupando lugares que no tendrían que ocupar, ¿no? Pero me metí en un problema que no me tendría que meter. Después me agarra Fabiana y me dice, no tendrías que haber dicho eso, pero bueno, eso después de borrarlo. Bueno, vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo desde el 11, ¿sí? Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien unido y cimentado por las coyunturas que se ayudan mutuamente, conforme a la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Amén? Bueno, acá Pablo da una lista, el otro día habíamos hablado, ¿no? Primero, una de las cosas importantes es saber que todos tenemos ministerios, ¿no?
que no hay gente en la iglesia que no tiene... Acuérdense, primero, que la palabra ministerio en la Biblia es diaconía, ¿no? Que es... diácono era un esclavo. ¿Sí? Así que cuando Pablo decía que era ministro del Evangelio, él decía que era esclavo, ¿no? Así que no es... ¿Vieron que a nosotros nos gusta tener ministerios? Nos encanta que digan el ministro, ahí viene el ministro, ¿no? Pero bueno, el ministro era simplemente, cuando Pablo usaba eso, ese nombre, usaba la palabra esclavo. Todos tenemos un servicio para llevar a cabo en la iglesia, ¿no? Y no hay ninguna persona que pueda decir, yo no. Yo no... así que, ¿se entiende bien esto, no? Todos los que estamos en la iglesia, cada uno de nosotros tenemos que ocupar ese lugar. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer nosotros como parte de la iglesia es pedirle a Dios que por favor nos muestre qué lugar tenemos que ocupar, para no andar ocupando lugares que no tenemos que ocupar y no andar haciendo lío por ahí, ¿no? Así que bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que es por gracia, habíamos dicho el otro día, ¿no? Que no es porque yo lo merezco, no es por lo que yo quiero, tampoco es según Dios lo decidió. Los dones no es algo que yo voy, a mí me gustaría el don y vienen y me oran, sí, te imparto el don de... No, los dones los da Dios directamente. No hay nadie que me pueda impartir a mí un don. ¿Sí? El don, ¿quién lo da? Dios. Dice Pablo, Él dio, hablando del Espíritu Santo, a cada uno como Él quiso, ¿no? Los dones no se merecen. Nadie merece estar en el lugar donde está. Y el día que la persona crea que se lo merece, está en problemas, ¿eh? ¿Se acuerdan que justo el otro día estaba acordando un poquito de cuando Pablo tenía problemas en la iglesia de Corinto, porque la gente se peleaba, porque uno decía, a mí me gusta, yo pertenezco al ministerio de Pablo, ¿no? Y otro decía, no, yo pertenezco al ministerio de Pedro, de Cefas. Y otro decía, no, yo soy del ministerio de Apolos. Y Pablo decía, ¿quién soy yo? ¿Y quién es Pedro? ¿Y quién es Apolos? Simplemente somos instrumentos por los cuales Dios está llevando a cabo su obra. ¿O acaso morí yo por ustedes? ¿No? O sea, y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Así que no, el importante en todo esto, si vamos al caso, es Dios, ¿no? Nosotros tenemos que saber eso. Por eso, volviendo al tema, lo que Pablo acá está dando, hablando de estos 5, por eso nombra 5, ¿sí? Nombra solamente 5 ministerios, pero en la Biblia hay otras listas. El otro día estaba viendo que hay cerca de 19, ¿sí? O más, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, el don de la música no está en las listas, ¿no? En el Nuevo Testamento, pero también puede ser, es un don, ¿no? El cantar, el ministrar. O sea, hay un montón de dones. Uno no puede decir porque no está acá mi don. No. Acá Pablo está hablando de estos dones porque estos dones son puestos por Dios para equipar a la iglesia, para que cumpla con su ministerio, ¿sí? Por eso es necesario. Algunos dicen que hoy en día que solamente siguen 3, ¿no? El ministerio de evangelista, de pastor y de maestro. Y dicen que el ministerio de apóstol y de profeta ya no existe más, ¿no? Acá Pablo, en este mismo pasaje, nos dice hasta cuándo van a seguir estos dones. Dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya lo alcanzamos? No. Así que siguen los ministerios, eso sí. O sea, Pablo acá dice clarito, estos ministerios van a seguir hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme... Cuando lleguemos a hacer todo como Jesús, o sea, en el cielo, ¿no? Ahí van a dejar de existir los dones, ¿eh? Y en ninguna parte de la Biblia dice que el don de apóstol o el don de profeta dejó de existir, ¿no? Durante mucho tiempo, ahora hay un problema, ¿no? Durante mucho tiempo se tuvo miedo de llamar a las personas apóstoles y profetas, porque hubo muchas falsas enseñanzas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, y eso hizo que la iglesia tenga miedo de decir, ¿no? de llamar a estas personas. Pero apóstoles siempre hubo, ¿sí? Las personas que iban a predicar el evangelio a otro lugar, ¿no? Un misionero, ¿no? Una persona que hace misiones, que va a un lugar donde nunca se predicó el evangelio, ese es un apóstol, ¿sí?
Lo que pasa es que no se lo reconoce, no se le decía apóstol, pero no importa si se nos dice o no, porque el problema no es tu título. Hoy en día la gente se preocupa porque se ponga bien claro mi título, ¿no? El problema es la función que cumplís. Si vos estás haciendo función de apóstol, por más que no te digan apóstol, ¿qué importa, no? Vos estás ocupando el lugar que tenías que ocupar. Hoy en día mucha gente se preocupa porque se lo reconozca, ¿no? Pero no importa, porque al fin y al cabo lo importante es que lo reconozca Dios a nosotros. ¿Amén? Así que vamos a hablar un poquito, el otro día hablamos un poquito también, ¿no? del apóstol. El apóstol, la palabra apóstol viene de apóstolos, que quiere decir de la palabra apostelo, que es enviado lejos o enviado, ¿sí? Quería decir también mensajero, quiere decir enviado de parte de alguien, representante o enviado con la autoridad de aquel que lo envió, ¿sí? Se usaba en el griego para hablar de un embajador, por ejemplo, de una persona que iba... ¿Se acuerdan? El otro día habíamos hablado un poquito, ¿no? de la autoridad que tenía un apóstol, ¿no? De la autoridad que tenía un embajador. Hoy en día sigue habiendo esos ministerios, ¿sí? Son las personas que van a plantar iglesias. Eso, pues, si quisiéramos resumir, el ministerio de apóstol es un plantador de iglesias. Por eso tenemos que ver bien, porque una de las pruebas de que el ministerio de apóstol siguió, aparte de los 12, es que, por ejemplo, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado falsos, ¿no? O sea, ¿para qué tenemos que probar si son apóstoles o no, si ya no existe más, ¿no? No sé si se entiende. El hecho de que tengamos que saber discernir si alguien es apóstol o no, ese nos está diciendo que sí hay apóstoles todavía, ¿no? El asunto es que la iglesia hoy en día tiene que discernir, ¿no? Nosotros tenemos que discernir, porque me voy a tratar un poquito, ¿no? Pablo en una parte pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Hablan todos en lengua? Y la contestación natural sería no, ¿no? No todos son apóstoles, no todos son profetas, pero hoy en día parece que todos quieren ser profetas, ¿no? Todos quieren ser apóstoles. Pero nosotros, la Biblia nos enseña que tenemos que probar, ¿no? Tenemos que ver que por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, la iglesia tiene que probar. Una de las cosas que es bueno aclarar es que no existen apóstoles de la misma categoría que los 12. ¿Ustedes se acuerdan cuando se eligió a Matías, después de que Judas lo vendió a Jesús y después de la resurrección de Jesús, y Pedro dijo que había dos condiciones para ser apóstol, para reemplazarlo a Judas, ¿no? Primero era haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta que fue crucificado, ¿sí? Y segundo, haberlo visto resucitado, ¿sí? Así que de esta clase de apóstoles no existen más. Ningún apóstol, por más que hoy en día quiera decir que sí, tiene la misma autoridad que estos 12, ¿sí? Así que si usted ve a alguno que por ahí dice yo como apóstol tengo la misma autoridad que Pedro, que Pablo, o que, no es verdad, ¿sí? Los apóstoles, la Biblia después habla de otros apóstoles. Por ejemplo, a Bernabé se lo llama apóstol, ¿sí? A Timoteo, a Silas se lo llama apóstol. O sea que existieron otros apóstoles aparte de los 12, pero no eran de la misma categoría que los primeros, ¿sí? No tenían la misma autoridad. A estos 12 Dios les dio la autoridad para poder escribir el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero ya no existen más de esa clase. Estos apóstoles pusieron el fundamento de la fe cristiana y ya no existen más, ¿sí? De esta categoría. Creemos que pueden existir otros apóstoles y profetas, pero nunca de la misma categoría que ellos. En la iglesia primitiva, dice, los profetas y apóstoles estaban escribiendo la palabra de Dios y dando la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios ya está escrita, ¿sí? Así que todo lo que dicen estos apóstoles y profetas y evangelistas, no es que me quiero agarrar con los profetas y apóstoles, todo lo que dice el apóstol, todo lo que dice el profeta,
todo lo que dice el evangelista, todo lo que dice el pastor y todo lo que dice el maestro tiene que ser probado a la luz de la Biblia. ¿Sí? Que es nuestra más alta autoridad. ¿Sí? La autoridad más alta, justo hoy estamos hablando un poquito, ¿no? Saben que a mí un tiempo me enseñaron que la autoridad más alta en la iglesia era la asamblea, ¿no? La iglesia cuando se reúne para decidir, ¿no? Pero a veces ¿no? Vemos que cuando la iglesia se reúne se aprueban cosas que a veces están en contra de la Biblia, ¿no? O sea, la autoridad más alta en la iglesia no es ni la asamblea, no es ni un líder, ¿no? La autoridad más alta en la iglesia es Dios y por medio de su palabra, ¿sí? Así que todo lo que nosotros creemos, lo que enseñamos, tiene que ser siempre juzgado a la luz de la Biblia, ¿sí? Y cuando una persona enseña en contra de la Biblia, se constituye en un falso maestro, en un falso apóstol, en un falso profeta, en un falso evangelista, en un falso pastor. Así que por eso nosotros tenemos que conocer bien la Biblia, ¿amén? Para poder reconocer. Un apóstol según la Biblia es una persona enviada por Dios a un lugar donde nunca se predicó el Evangelio y ahí establecer iglesias. Por eso Pablo dice, ¿no? Y él mismo constituyó o él mismo dio apóstoles. Pablo acá no está queriendo dar una lista de un escalafón, ¿no? Donde uno va ascendiendo, ¿no? Porque a veces creemos que Pablo está hablando, primero el más importante es el apóstol, segundo el más importante es el profeta, tercero el pastor. Por eso muchos, ¿no? A los pastores muchos no les gusta a veces, ¿no? Porque como yo soy el tercero, ¿no? Pero Pablo acá no está hablando de un escalafón, de un orden de importancia, ¿no? Pablo está hablando de un orden de llegada, ¿sí? No hay forma de... Bueno, el evangelista es eso, ¿no? No solo una persona que tiene deseos de salir, sino una persona a la cual Dios le da claridad para presentar el mensaje, ¿no? Después sigue el pastor, que es lo que hablamos, es una persona que cuida. En griego quiere decir alguien que cuida. Y es una persona no solamente que cuida, sino que guía a los santos. Para ser pastor se debe tener ese don, ¿sí? No es solamente un título, no se llega a pastor por haber hecho un estudio, ¿sí? O por tener una credencial o algo, sino que para ser pastor hay que tener el don de pastorear, el don de estar con la gente, el don de cuidar a la gente. Pablo, el mejor ejemplo de pastor es Jesús, ¿no? Que dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? El asalariado ve venir el peligro y sale corriendo, ¿sí? Pero el verdadero pastor es capaz de dar su vida por las ovejas. Así que ese es el ministerio de pastor, ¿sí? Una persona que se preocupa constantemente por la gente. Tenemos al maestro, ¿sí? El maestro es una persona que tiene una capacidad dada por Dios para enseñar con eficacia la palabra de Dios. Eficacia quiere decir, no es una persona que habla lindo, no una persona que sabe mucho, sino que es como todos, ¿no? Como todos los ministerios. La eficacia se muestra por los frutos de la enseñanza, ¿sí? Por los frutos en la gente. No sirve de nada saber mucho, tener lindas palabras, pero no lograr que la gente cambie. En sí, la eficacia en el ministerio se muestra cuando hay frutos en la gente que escucha, ¿sí? No sé si se entiende. No es... Vieron que nosotros a veces vamos a la iglesia y decimos, qué bueno que estuvo la predicación, ¿no? Y nos acordamos de la predicación el lunes un poquito, el martes, el miércoles, y si le preguntan el sábado de qué se predicó el domingo, no me acuerdo, pero contó unos chistes el pastor, nos acordamos de los chistes. La eficacia de un buen maestro, de un buen predicador, de un buen apóstol, se muestra cuando en las vidas cambiadas, ¿sí? Ahí es donde, eso es lo que tenemos que buscar lograr nosotros, no quedar bien. Por eso es un problema, ¿no? Porque yo le digo la verdad, a mí siempre nos preocupa no quedar mal, ¿no? Nos preocupa que salga bien, pero no para bendecir a los demás, sino para no quedar mal nosotros, ¿no? Pasa a veces, ¿no? Pero porque estamos muy centrados en nosotros y creemos que nosotros somos el centro de todo. Pero el propósito no somos nosotros, no somos lo más importante de nosotros. El propósito es que Dios obre a través de nosotros para bendecir a otras personas, ¿no?
Así que eso es ser eficaz, eso es un maestro eficaz, un predicador eficaz, cuando las vidas cambian, ¿sí? Y para que la palabra sea eficaz en nosotros también tenemos que ponerla en práctica, ¿sí? Eso es lo bueno, ¿no? Nosotros no somos, si no somos solamente oidores de la palabra, ¿no? Y no hacedores. Lo que nos va a cambiar verdaderamente es cuando empecemos a cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Así que bueno, eso es lo que... Ahora Dios dio estos dones con un propósito, ¿sí? Si uno le pregunta a cada uno cuál es el propósito de Dios para la iglesia, cada uno según el don que tiene va a tener una respuesta diferente, ¿no? Por ejemplo, el evangelista va a decir, el propósito de la iglesia es salvar almas. Es verdad, es el propósito. Pero ¿cuándo se salva un alma? ¿Cuando se convierte o cuando llega al cielo? Cuando llega al cielo, ¿no? O sea, salvar un alma es un camino, ¿no? Primero el evangelista lo trae a la iglesia, pero después lo agarra el pastor, que lo tiene que cuidar, ¿no? Porque hay cada uno, ¿no? Que tiene que estar, pero también lo tiene que agarrar el maestro para enseñarle, ¿no? O sea, no es solamente salvar, es verdad, la iglesia está acá en el mundo para salvar almas, pero el salvar un alma termina cuando esa persona parte con el Señor. Mientras tanto no está seguro, ¿no? O sea, sí estamos seguros, es una forma de decir, ¿no? Pero siempre Dios puso personas en la iglesia para cuidar ese camino hasta que llegue al cielo, ¿no? Amén. Y así que es verdad, lo que dice el evangelista es salvar almas, pero hay que acordarse que no solamente es traer, porque hay iglesias que lo único que les preocupa es traer gente a la iglesia, ¿no? Pero una vez que están en la iglesia tiene que haber pastores y tiene que haber maestros que los cuiden, ¿no? Así que si uno le pregunta, por ejemplo, a un maestro, es que aprendan, ¿no? Pero no es solamente que aprendan, ¿no? O sea, tienen que llegar a la madurez, ¿no? Llegar a crecer espiritualmente. Cada uno según lo que... Es como ese dicho, ¿no? Que cada uno según el cristal con que mira, pone énfasis, ¿no? En la iglesia. El pastor, si le pregunta, lo que le interesa es que sigan, ¿no? Que permanezcan. Cuando ve a alguien que no está viniendo, ¿qué hace? Pues tiene que ir a visitarlo porque se preocupa, ¿no? El músico, para el músico es adorar a Dios, lo más importante. Pues es verdad, la Biblia dice que somos puestos para glorificar a Dios. Pero ¿cómo glorificamos a Dios nosotros? ¿Cuando venimos acá a la iglesia a cantar? ¿O en nuestro barrio? ¿No? Por eso Pablo dice, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabes cuándo recién glorificamos a Dios nosotros? Cuando somos parecidos a Jesús. Jesús en una vez dijo, vosotros sois la luz del mundo. Lo ya estaba leyendo, ¿no? Que la Biblia dice que la palabra de Dios es luz para el creyente, ¿no? Pero la luz del mundo no es la palabra de Dios, porque ellos nunca van a leer la Biblia, ¿no? La gente que está en el mundo no está preocupada, hoy voy a ir a leer la Biblia. No, ni piensa, ni se le ocurre. Pero ¿quién es la luz del mundo? Nosotros, ¿no? Nosotros reflejamos a Dios. Nosotros le mostramos a Dios. Todo lo que aprendimos de la Biblia y lo ponemos en práctica es nuestro ejemplo que le damos al mundo. En ese sentido somos la luz, ¿eh? Nosotros tenemos nuestra luz, que es la Biblia. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Pero para el mundo nosotros somos la luz. Así que es verdad, nosotros estamos puestos acá para adorar a Dios. Pero la verdadera forma de adorar a Dios es con nuestro ejemplo, ¿no? Con nuestra forma de ser. Muchas veces nosotros venimos acá a la iglesia y adoramos a Dios, pero cuando nos comportamos mal en el mundo, nos pasa como pasaba con los israelitas, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios les decía, por causa de ustedes mi nombre no es maldecido en toda la tierra, ¿no? Porque ustedes hablan mucho de mí, pero después hacen cualquier cosa, ¿no? Si nosotros queremos de verdad adorar a Dios, tenemos que adorarlo, tenemos que hacer que los otros adoren a Dios por nuestro testimonio, ¿no? Que algún día nos pregunten, che, ¿vos por qué sos así? ¿Por qué sos diferente? Porque Dios me cambió. Esa es la forma de adorar a Dios, ¿no? Por eso, o sea, cada uno tiene una visión, pero como decía hoy, ¿no? Todos somos parte de un plan más grande. Nosotros no tenemos que encerrarnos en nuestra visión, ¿no?
No tenemos que, el evangelista no tiene que encerrarse en eso nomás y preocuparse por eso y querer que todos sean eso, ¿no? Que todos salgan a evangelizar, que todos salgan, aunque es bueno, ¿no? No es que esté mal que todos, pero como decía hoy, ¿no? La persona va a ser salva, el alma que el evangelista trae a la iglesia va a ser salva cuando llegue al final, así que el evangelista tiene que preocuparse porque en la iglesia también haya maestros, que en la iglesia haya pastores que cuiden. Por eso somos todos parte de un plan más grande. Pablo en este pasaje habla de 3 marcas de una iglesia en crecimiento, ¿no? Primero, que la iglesia está unida por un propósito. ¿Saben que hay muchos propósitos, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero hay solo un propósito, el propósito más importante que Dios tiene para la iglesia. ¿Saben cuál es? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. O sea, el propósito más grande que hay en la iglesia es que todos en algún momento seamos parecidos a Jesús. ¿Se acuerdan? Pablo dice en Romanos 8, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí está el propósito, ¿no? Que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito en medio de muchos hermanos. O sea, el propósito, la iglesia tiene un propósito y todos tenemos que trabajar, ahí está el asunto, ¿no? Todos los ministerios tenemos que trabajar para lograr cumplir ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuánto falta? ¿No? Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, ¿sí? O sea, tenemos que llegar a ser maduros como es Jesús, ¿sí? Tenemos que llegar a ser tan grandes como... yo me acuerdo cuando era chiquito me decían cabezón, pero era mentira, ¿no? ¿Cuál es el defecto del cabezón? Que tiene una cabeza grande y un cuerpo chico, ¿no? Bueno, en la iglesia, Pablo da ese ejemplo, no nos dice cabezón, ¿no? Aunque a veces... Pero nosotros tenemos la cabeza que es Cristo, que es grande, ¿no? Y el deseo de Dios es que todos lleguemos a crecer conforme a la estatura de nuestra cabeza, que es Cristo, ¿sí? A veces parecería que tenemos, ¿no?, la cabeza grande y el cuerpo es chico, ¿no? Pero Dios quiere que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es mentira que yo soy el cabezón. Después me di cuenta que eso después lo... Primero es eso, ¿no? O sea, que la iglesia está unida con un propósito. Segundo, la marca de una iglesia en crecimiento es que es una iglesia que está siendo capacitada para el ministerio, ¿no? O sea, todas las iglesias, según lo que dice Pablo acá, tienen gente que debe capacitar a otra gente para el ministerio. Vieron que Pablo dice a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a otros. O sea, ¿cómo sabemos que una iglesia está creciendo bien? Cuando hay gente que está ocupando ministerios, cuando se está multiplicando, no cuando hay siempre los mismos. Vieron que hay iglesias que, ¿qué pasa hoy? Sí, seguro que pasa aquel, y seguro que predica aquel, y seguro que enseña aquel, y seguro que... y ya sabemos todo. Hay personas que... No, la iglesia en crecimiento es cuando van surgiendo nuevos ministerios, ¿no? Y esos ministerios van siendo capacitados por los que ya están, ¿sí? A veces pasa, ¿no?, que los que ya están no quieren que otros surjan, ¿no? Porque tienen miedo de que les saquen el trabajo, ¿no? Tienen miedo de que desarrollen el piso. Pero la verdadera señal de una iglesia en crecimiento es que es una iglesia que está siendo capacitada para el ministerio, ¿no? Y la tercera, que es una iglesia que está siendo edificada en amor, ¿sí? O sea que lo más importante que hay en la iglesia, lo que une a la iglesia, como habíamos hablado el otro día, es el amor. O sea, vamos a hablar un poquitito primero de lo primero, ¿no? De que todos tenemos un propósito. Ustedes saben que en la iglesia
somos muy diferentes, ¿no? Yo no sé si ustedes se pusieron a ver, pero si nosotros no estaríamos en la iglesia, no sé si estaríamos juntos, ¿no? Vieron que en el mundo la gente se junta porque es del mismo equipo, ¿no? Por el del club de fútbol, porque le gusta el mismo deporte, porque por política, porque le gusta determinado político. Pero acá en la iglesia, Les gusta pescar. amén, hay gente que le gusta pescar. Ahora, si usted se pone a pensar, en la iglesia hay de todo, ¿no? Hay gente de Boca, hay gente de River, hay gente cristinista, hay gente macrista, hay gente... O sea, ¿cómo puede ser que estemos unidos, no? O sea, la iglesia hace algo que de otra forma nunca se podría hacer. Hay de todo en la iglesia, ¿no? Increíblemente, aunque parezca difícil, todos, aunque somos tan diferentes, tenemos un mismo propósito, o tendríamos que tener el mismo propósito, ¿sí? No sé, en el mundo, como les decía, ¿no? La gente se divide por edad, los jóvenes se juntan con los jóvenes. Eso a veces en las iglesias pasa que se excede mucho eso, ¿no? Saben que en Estados Unidos hay iglesias que en el momento donde se están juntando los grandes, hay reunión de jóvenes. Y eso no está bien, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios derribó todas las murallas que hay, ¿no? Las murallas que hay de edad, de ideología, de raza, ¿no? Así que nosotros en la iglesia podemos juntarnos con gente grande, ¿sí? Bueno, yo me hago de joven. Hay gente de diferente condición social, ¿no? Hay gente... En la iglesia primitiva se daba la paradoja, por decirlo de una forma, que por ahí el pastor era un esclavo y uno de los hermanos que recién empezaba era el dueño, ¿no? Y en la casa el dueño, el amo le daba órdenes, pero en la iglesia el dueño se sujetaba al esclavo, ¿no? Porque, o sea, somos todos diferentes, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Que Dios derribó todas las barreras que nos podían separar, ¿no? Y ahora, ¿saben qué nos une? Tener un propósito, ¿no? El propósito es que todos podamos llegar a ser conforme a la medida que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nuestro propósito, el propósito de todos, no importa de qué color sea, no importa de qué partido sea, no importa de qué equipo de fútbol sea, el propósito de todos es llegar a ser más como Jesús. Es crecer, es conocer más a Dios, ¿sí? No conocerlo intelectualmente, sino conocerlo personalmente, ¿sí? Cada día. La iglesia está llamada a crecer, pero crecer no es crecer en números, ¿sí? Hay mucha gente que cree, ¿no? Y que se preocupa mucho, por un lado es bueno el crecimiento de números, ¿no? Pero hay mucha gente que pone más énfasis en eso, ¿no? Y cree que crecer es eso nomás, ¿no? Acá Pablo no está hablando de crecimiento de números, ¿sí? No está hablando de crecimiento en cantidad, sino que está hablando de crecimiento en calidad, ¿sí? No vale de nada una iglesia que creció mucho en cantidad, pero no creció en calidad, no crecieron en conocer más a Dios. Así que bueno, la meta es esa, llegar a ser como Jesús. ¿Es su meta? ¿Sabe que una meta inferior no sirve? ¿Se puso alguna vez a pensar cuál es su meta para este día, ¿no? Y vieron cuando nos levantamos a la mañana y decir, hoy quiero ser un poquito más parecido a Jesús que ayer, ¿no? Otra meta no sirve, porque en la iglesia estamos puestos para tener esa meta, ¿no? No hay otra. Y es más, cualquier otra meta es chiquita al lado, comparado con la meta más grande, porque esa es la meta o el propósito que nos hizo, por la cual nos hizo Dios. Dios nos hizo para que lleguemos a ser parecidos a Jesús, ¿no? Y cualquier meta que podamos tener es chiquita comparada a esa. Así que bueno, eso es lo que teníamos para hoy, ¿no? Ya desde el jueves vamos a empezar a hablar un poquito, desde el martes que viene, perdón,
vamos a empezar a hablar un poquito acerca de por qué estamos en la iglesia, ¿no? Hoy hablamos un poquito, ¿no? Pero vamos a hablar de cuál es el trabajo de estos 5 ministerios. Hoy repasamos un poquito cuál es, pero cuál es el trabajo específico que tiene que hacer en la gente, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo específico que tiene que hacer en cada hermano? Como les decía, ¿no? Ahora me gustaría, hoy estaba escuchando un poquito la historia de Gedeón, ¿se acuerdan? O de Pedro, ¿no? Se me acuerdo cuando se le apareció el ángel a Gedeón y le dijo: salve varón esforzado y valiente, ¿se acuerdan? Y uno lo ve a Gedeón, y Gedeón, ¿qué estaba haciendo ahí? Estaba escondido, ¿no? ¿Y por qué Dios le dijo: salve varón esforzado y valiente? Porque Dios lo veía a Gedeón ya terminado. Un tiempito después, si usted lee todo, está en uno o dos capítulos, Gedeón enfrentó a un ejército de miles, de cientos de miles de personas con 300 nomás, ¿no? O sea, Gedeón a su tiempo llegó a ser un varón esforzado y valiente, porque estaba en el plan de Dios que sea así, ¿no? Porque Dios ya lo veía terminado. Es como cuando Jesús se le apareció a Pedro, cuando Jesús estuvo con Pedro y le dijo: ya no te vas a llamar más Simón, sino que tu nombre va a ser Pedro. Pero si uno lo conocía a Pedro en ese tiempo, era cualquier cosa menos una roca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Jesús lo veía terminado. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, como decía, ¿no? Dios primero, y Él quiere que llegamos a ser como Jesús, pero también tiene un propósito para nosotros en la iglesia, un trabajo para que llevemos a cabo. Y por ahí uno dice: no, pero yo no lo puedo hacer, ¿no? Pero Dios ya nos ve terminados, ¿sí? Él se propuso hacer algo en nosotros y Él lo va a terminar. Y para eso puso a los profetas, a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que algún día cada uno de nosotros ocupemos el lugar que tenemos que ocupar en la iglesia. Dios tiene un plan, ¿sí? Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él ya nos ve terminados, ¿sí? Y Dios puso a estas personas para que... El otro día habíamos hablado un poquito de esto también, ¿no? De que Dios puso a estos 5 ministerios para equipar a esas personas, ¿sí? A los demás, para darle todo lo necesario para que lleguen a ser también ellos mismos ministros, ¿sí? Servidores del Señor. Así que el martes que viene, no el jueves, vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? De lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, terminamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos estudiar un poco más tu palabra. Ayudarnos, Señor, a poner en práctica cada parte de tu palabra, Dios, cada parte que aprendimos, que podamos, Señor, ponerla en práctica. Ayudarnos a saber que tenemos un propósito en la iglesia, que vos nos pusiste por algo, Señor, aquí. Primero que todo, Señor, para que seamos más parecidos a Jesús, para que lleguemos, Señor, algún día a la estatura, Señor, de la plenitud de Cristo. Y también, Señor, también nos pusiste para que podamos cumplir un propósito en la iglesia, un ministerio, un don, un talento nos diste. Ayudarnos, Señor, a poder encontrar ese lugar, Dios, a cada uno de nosotros. Bendecir a las personas que pusiste en la iglesia para capacitar a esos santos también. Señor, levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que la iglesia llegue a ser aquello para lo cual vos la creaste, para lo cual vos la hiciste, Señor, para que la iglesia pueda madurar y llegar a la estatura de Cristo. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que nos guardes y nos bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.